Ahí está. Ya, las organizaciones tienen 5 características que también son importantes. Una es que son dinámicas. Es decir, al ser dinámicas, nos estamos refiriendo a que las organizaciones cambian continuamente. La organización no es estática, no es rígida. Cambia y cambia todo el rato por factores internos o factores externos. Hoy día, por ejemplo, las organizaciones están todas cambiando sus reglas debido a la contingencia. El teletrabajo ha obligado a cambiar muchos ritos que tenían las empresas o las organizaciones. De hecho, esto mismo que les está pasando a ustedes, hacer las clases online es un cambio. Las organizaciones nunca son estables, van cambiando en el tiempo siempre. Van cambiando a veces sus objetivos, van cambiando sus integrantes. Por ejemplo, una familia. Una familia va cambiando sus integrantes. A veces nace un hijo, a veces llega el pololo o la polola, se van sumando. Son abiertas. Y por ser abiertas, ¿a qué nos referimos? A que están en permanente contacto con el contexto. Una organización no existe sola. Una organización vive en un contexto más amplio en el que interactúa permanentemente con el ambiente, donde todos los insumos que están pasando, donde el contexto, donde las políticas, las leyes, hacen que el sistema sea abierto. Si hay una ley nueva, probablemente puede que impacte en esta organización. La economía, el contexto hoy en día, el virus, obliga a cambiar ciertas características de la organización. Por tanto, no es un sistema cerrado, es un sistema abierto que está en permanente contacto con el ambiente. Una tercera característica es que las organizaciones son conflictivas. Y con conflictivas, ¿qué queremos decir? No es que se vayan agarrando a combos todo el rato, sino que hay ideas o propuestas diferentes, por tanto, urge la necesidad de llegar a algún acuerdo o algún consenso. En las universidades hay conflictos. Ustedes como alumnos probablemente también tienen conflictos entre ustedes. En las familias hay conflictos, pero ahí no buscamos evitar el conflicto, porque el conflicto lo que finalmente permite es un crecimiento, es una oportunidad. Lo que se busca con el conflicto es cómo resolverlo, ¿ya? Hay ideas muy distintas y lo vamos a ver en unas clases bastante después, donde vamos a hablar sobre el poder, sobre cuando existe una idea A y una idea B, cómo se genera el conflicto y cómo se busca un consenso. En las organizaciones, evidentemente, al haber más personas, es más conflictiva. Y eso nos lleva a la cuarta característica. Las organizaciones son complejas por, por varias razones. Una es por la cantidad de personas que puede haber en una organización. Una organización de 2 personas, un matrimonio, por ejemplo, una familia de 2 personas o monoparental, es menos compleja que una familia con 7 integrantes. Porque las relaciones que hay son más complejas. Por complejas no pensemos solamente en dificultad. Pensemos en que para llegar a algún acuerdo es más complejo porque hay más actores involucrados. Hay más variables que están incorporadas en el sistema. Si yo tengo, por ejemplo, vámonos al concepto más básico de familia. Una pareja. Una pareja es un sistema dinámico, sí, porque efectivamente puede ir cambiando con el tiempo. Es un sistema abierto, evidentemente el contexto influye. ¿Es conflictiva? Probablemente hayan conflicto en una pareja. ¿Son complejas? Sí, porque probablemente la persona llega con una idea de mundo y la otra persona tiene otra idea de mundo y tienen que combinarse y las redes que tienen son distintas. ¿Qué pasa si a eso le sumamos un hijo? Es mucho más complejo, sí o sí. En cualquier edad del hijo,
Va a ser más complejo porque va a ser un insumo más, va a ser, como se dice en buen chileno, un pelo más a la sopa, donde la familia, donde la pareja, donde tiene un objetivo común, se le añade una nueva complejidad, que es una nueva variable. Y por último tenemos la característica de que toda organización es a la vez sinérgica. ¿Qué es sinergia? Que la suma de las partes es mayor a cada una de las partes. 1 más 1 en una familia, en una organización, no es 2. 1 más 1 es mucho más que 2. No es que tus problemas más mis problemas son nuestros problemas, no. Tenemos mis problemas, tus problemas y nuestros problemas. En una organización pasa exactamente lo mismo. La suma de las personas que la componen, con todos sus problemas, con todas sus variables, con todas sus características, hacen de por sí una organización distinta, que no es solamente la suma de sus partes, porque ya la interacción entre los actores que existen dentro de una organización ya genera algo distinto. Y otra característica fundamental de las organizaciones, de cualquier organización, de cualquier ser humano, de hecho, es que dependemos de los recursos. Y ahí está el gran desafío de la economía: los recursos son escasos. Entonces, finalmente, la organización tiene que velar por sobrevivir y por hacerse de los recursos que requiere para sobrevivir. Y ese es el gran desafío de toda organización. Al menos el desafío básico: subsistir, como cualquier persona. Ahora, una organización es más complejo que una persona, porque son más de una persona. Y así de simple. Por esa razón, las organizaciones son más complejas. Si ya entenderse uno mismo es complicado, si ya entender a la persona de al lado es enredado, imagínense cómo debe ser entender una organización donde hay 1, 2, 5, Profe, 10, 20, 100, 200, miles de personas como uno. profe, por el chat le pregunta si puede repetir lo de sinergia, porfa. Ah, gracias. Sinergia es, en estricto rigor, sinergia, la definición es que la suma de las partes es mayor a la suma individual de cada una de sus partes. Voy a ponerlo aquí. La suma de las partes es mayor o diferente a la suma individual de cada una de sus partes. 1 más 1 es 2, pero en la sinergia 1 más 1 puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5. Mis características más las características de mi pareja no conforman la familia, sino que son las características de mi pareja, mis características y las características nuestras, las que forman la familia. ¿Se entiende? Por ejemplo, no sé, a los que les gusta cocinar. Los panqueques no se hacen con un huevo, con una leche. Se hacen con una mezcla que se produce a partir de leche y de la leche del huevo. Y de tantos otros ingredientes. La torta no son la suma de sus ingredientes, sino que son sus ingredientes combinados de una forma que da una característica distinta, que dan un sabor distinto. Una torta de chocolate no tiene el mismo sabor que un chocolate o que un bizcocho, es un sabor distinto. ¿Se entiende? Ya, bien. Vamos ahora a, como hablamos, una organización, pensemos, ojo, siempre recordemos de la complejidad de la persona, de todo lo que hablamos de lo que es persona. Súmala a eso millones de personas que están en una organización. ¿Qué pasa en esos casos? La organización, como dice el concepto de por sí, obliga a organizarse, obliga a coordinar una serie de acciones para lograr un objetivo común. ¿Y eso qué significa? Que en las organizaciones hay distintas variables que no están en la persona, sino que están en unos ambientes más complejos.
como por ejemplo la división del trabajo, la cadena de mando, el tramo de control y todos esos componentes que tenemos en la presentación. Voy a pasar rapidito por estos porque me interesa en el fondo que se queden con la idea general. La división del trabajo básicamente son las funciones. ¿Cuáles son las funciones que cumple cada uno? La cadena de mando es cómo se ordenan las distintas Profe, acciones. sigue mostrando la diapositiva del Ah, ¿en sistema serio? abierto. Sí. Ah, chuta, ya. Ya, gracias por avisarme. A ver. Ahí ¿Ahora? sí. Ya. Ya, gracias, Agustín. Ya. Bueno, justamente estaba hablando de estos 8 conceptos. La división del trabajo son la división de funciones o de tareas. ¿Ya? Por ejemplo, que alguien por favor me dé un ejemplo por chat o por micrófono abierto en la familia, para que distingamos rápidamente, perdón, extrapolemos de una manera simultánea en una organización grande como una empresa y una familia. ¿Ya? División del trabajo, separación de funciones en la empresa. Es decir, Pepito se encarga de los informes, Juan busca los datos y Pedro los informa y los reporta. ¿Quién me da un ejemplo de división de trabajo en la familia? Por ejemplo, no sé, un día me toca lavar la loza a mí, otro día a mi hermano, otro día a mi hermana, después Perfecto. cada... Así de simple. Ya. Cadena de mando. La cadena de mando es cómo se organizan las funciones de trabajo para, por una parte, cumplir las labores y seguir instrucciones. Por ejemplo, en la cadena de mando en una empresa grande, es el jefe, es quien define lo que hay que hacer y luego los colaboradores tienen que cumplir con eso. ¿Cómo sería eso en una familia? Si puede aportar alguien que distinto a Agustín, pues Agustín ya ha aportado harto, me gustaría escuchar también a otra persona. ¿Cómo sería la cadena de mando en una familia? Que generalmente es la mamá quien da órdenes a los hijos, en este caso, por ejemplo, ¿Ya? no sé, pues que alguien, que ella, por ejemplo, va a cocinar y nosotras ponemos la mesa, pongamos. Perfecto. Ahí, más allá de la instrucción, son la cantidad de acciones que se hicieron para cumplir con el objetivo. Por Claro. ejemplo, para comer, tu mamá en este caso decidió que los hijos tienen que ayudar con algo para cumplir ese objetivo. Y ese algo es poner la mesa. Probablemente tu mamá cocine y luego alguien se ha encargado de lavar los platos y luego de secarlo o algo así, por ejemplo. Eso es un ejemplo de cadena de mando. En una empresa es lo mismo. El jefe dice, oye, necesitamos hacer esto. Chuta, vale, tú me podías ayudar en esto. Agustín, ¿me podías ayudar en esto otro? Benjamín, ayúdame en esto. El tramo, luego hay una tercera característica que es el tramo de control. ¿Quién tiene el control? ¿Dónde está el control? En las organizaciones, el tramo de control está en las líneas jerárquicas más superiores. En una familia, ¿dónde está generalmente? ¿En los padres? En los papás. ¿Ya? O en otras ocasiones, poniéndome en otro ejemplo, cuando tienes papás que ya están en una edad senil o que no valen, no pueden valerse por sí mismos, el tramo de control cambio lo tienen los hijos. ¿Ya? Ven que en eso voy en que es dinámico, no es estático. Hay otras situaciones que son quizás más complejas, de hecho, cuando el tramo de control lo tienen los padres, pero en la adolescencia muchas veces el que finalmente controla a los papás es el hijo. Entonces ahí el tramo de control lo tienen los hijos. ¿Ya? Es distinto que lo vamos a ver después en formalización y en la estructura, de que una cosa es el tramo de control y otra cosa es quién estructuralmente debiese tener el control. ¿Ya? Muchas veces creen que el tramo de control lo tienen los profesores, pero de la gran mayoría de las veces el tramo de control lo tienen los mismos alumnos.
Toma de decisiones. La toma de decisiones. ¿Quién toma las decisiones? En una empresa las toma el jefe. En una familia las toma ¿quién? Depende, porque por ejemplo en mi caso cualquiera puede tomar alguna decisión con respecto, no sé, pues, sobre un viaje que vamos a hacer o qué se va a hacer de comida o algo, y se hace igual. Entonces, no necesariamente es una persona definida, pero en mi caso. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo de que según el tipo de decisión es distinta la persona que la toma. Pero siempre hay alguien que igual toma la decisión. Hay alguien que puede que sea por consenso, pero hay alguien que dice, ok, démosle. ¿Ya? Por ejemplo, en un viaje, probablemente quien tiene el mayor poder adquisitivo o los recursos para costear el viaje es quien finalmente toma la decisión, ok, hagámoslo. Luego tenemos la formalización, que es cómo se formaliza una organización. Es decir, hay determinados elementos que dan cuenta que una organización es formal. En una organización, por ejemplo, los contratos de trabajo es una formalización. Las horas de entrada es una formalización. El nombre de tu cargo es una formalización. Pasar la lista. Pasar la lista es una formalización. En una familia, en las familias en las que ustedes están, ¿qué cosas serían formalización? De aquí escucho a alguien, puede hablar obviamente Agustín, pero que también me interesa que hable el resto. No le den toda la pega a Agustín. Ya. La Isidora dice los horarios de comida. Perfecto. Ahí hay un ejemplo. Anotar en una pizarra las tareas de la casa. Perfecto. Profe, en mi familia no ocupamos el teléfono en la mesa. Ya, pues, ahí hay una regla. Los puestos en la mesa, también. Ojo, que hay cosas muy interesantes, como lo que ustedes están hablando, por ejemplo, que lo vamos a ver después en la cultura. Porque hay reglas que no están escritas, pero que aún así se cumplen. Se interiorizan. ¿Ya? Vamos a hablarlo vamos a hablarlo ahora en cultura. Cultura es un tema súper importante e interesante de evaluar, sobre todo nosotros como psicólogos. La cultura es el elemento más trascendente en las organizaciones porque es la que permite que se generen cambios o no. Una cosa es invertir los recursos en algo, pero si tú no convences a las personas de poder cambiar eso, es muy difícil que se cumpla. Ejemplo súper concreto, coronavirus, hoy día, cuarentena. Se pueden invertir todos los recursos en los ventiladores mecánicos, en mascarillas, en capacitar al profesional de salud, pero si no hay una cultura que fomente a que las personas se queden en las casas, probablemente la pandemia va a seguir en Chile. Puede que se aplane la curva, puede que haya menos casos, pero finalmente esa es la razón súper potente de por qué si ustedes revisan los mapas del coronavirus, tal como lo que hablábamos en el módulo pasado, en países orientales, el virus está mucho más controlado, al menos desde los reportes que aparecen, que en sectores occidentales. ¿Por qué? Porque en las empresas, en las organizaciones, en los países orientales, recuerden, los países también son organizaciones, es lo mismo que hablamos antes. Hay una cultura mucho más obediente, mucho más jerárquica en algunos casos, desde el castigo, que en una tradición más occidental no se cumplen. Vean hoy día lo que está pasando en Estados Unidos. Un experto dijo, lo pueden revisar en el sitio web de la BBC. Estados Unidos tiene una cultura tradicional súper, súper individualista, que es parte del sueño americano, de que una persona por sí sola, por sus propios medios, va a lograr su objetivo. Que está súper bien, no lo cuestiono. Pero culturalmente, ¿eso qué significa? Estados Unidos es una cultura súper egoísta. Y así han logrado sus objetivos, no lo estoy cuestionando. Pero es una cultura bien individualista, bien egoísta, en donde
hoy día estamos viendo que los casos se han elevado a 300.000 casos, porque en la cultura gringa no está tan considerada la empatía o el cuidado por los demás, sino que está el cuidado por uno mismo. Total, si a uno no le va a pasar nada, chao, camina por la calle y le da lo mismo. En culturas más orientales, además de que existe un grado mayor de comunidad, en algunos casos, está también el miedo, el castigo, la represión. Repito, no estoy cuestionando los medios, estoy hablando de cultura y cómo la cultura impacta en los resultados. En Chile, ¿se ha logrado aplanar la curva? Sí, porque culturalmente igual el chileno es obediente, pero tenemos otras culturas que no son tan obedientes y que no van a cumplir con eso. Entonces, ¿a qué voy? A que independiente de la cantidad de recursos que se van a inyectar, la cultura finalmente es lo que mueve los resultados. Y ahí el psicólogo tiene un rol pero fundamental, porque nadie más que el psicólogo ve estos temas en las organizaciones. Y dentro de las culturas existen, lo vamos a ver después, ¿ya? En otro módulo, pero en la cultura tenemos ciertos valores, ciertas reglas, y hay reglas que no están formalizadas, ¿ya? Por ejemplo, Antonia me dice que una formalización son los puestos en la mesa. Los puestos en la mesa en tu casa, Antonia, ¿están definidos porque alguien los definió o porque siempre se han sentado así? Porque puede ser las dos. Ya. Ustedes cuando, en los viejos tiempos, cuando iban a la universidad, le apuesto que la gran mayoría se sentaba casi siempre en el mismo puesto o muy cerca. O casi siempre con las mismas personas. Es Nadie verdad. les obliga a eso. Nadie. Ustedes solo tienen la cultura de que se van a sentar siempre con las mismas personas. ¿Por qué creen que cuando uno viaja afuera, dicen que el chileno es como más callado, más tímido, como que se encierra? Por eso, pues. Tenemos una cultura que no es tanto salir al mundo, sino no, me voy con mis conocidos, si veo un par de chilenos me voy a hablar con los chilenos. ¿Y saben por qué? Vámonos más atrás. Piensen geográficamente cómo es Chile. Chile está aislado. Chile tiene el mar, la cordillera, el desierto y la Antártica. Tenemos un clima que es templado. Si nosotros vemos la cultura en países más centroamericanos, es súper distinta. Primero, tenemos países que en sí, Brasil topa con 8 países, topa con 11 países en Sudamérica. Tiene un clima tropical. Ustedes saben que en Brasil, para armar negocio, tú primero tienes que hacerte amigo de la persona, tienes que carretear con la persona, tienes que ir a tomarte un par de copetes. Y recién ahí, tú cierras negocios con los dueños brasileños. En Chile, si tú haces eso, te van a decir, oye, eres poco serio, poco formal. No. En Japón, para cerrar negocios, y se los digo por experiencia de amigos que han trabajado con japoneses, tú tienes que contratar prostitutas muchas veces para cerrar negocios. Porque el japonés lo ve como algo obvio, como un favor de confianza. Y eso es real. ¿Ya? Si tú en Chile contratas si contratas ni siquiera prostitutas, pensemos en otra cosa. Si tú contratas masajes, una persona que haga masaje, como para relajar el ambiente, no va a ser tan bien recibido como en otras culturas. Vámonos a las empresas propiamente tal. Hay empresas que están mucho más vinculadas a la innovación que otras, por las profesiones, por los contextos familiares, etc. Entonces, la cultura es finalmente fundamental para todo, ¿ya? Y la cultura impone reglas implícitas. Nadie ha dicho que el chileno tiene que ser tímido frente al resto, o tiene que ir solamente con los que hablan español, o que hablan con los chilenos. No, nadie lo ha dicho. El chileno de por sí, en general, tiende a ser más así. Yo creo que hoy día las nuevas generaciones han cambiado un poco ese juicio o ese estereotipo. Pero anteriormente el chileno era considerado así.
Entonces, culturalmente tenemos muchos temas que son reglas internas, pero que nadie las puso. Y así también pasa en las empresas. ¿Ya? Reglas en las empresas que nadie pone, no sé. Quizá a ustedes, los que han trabajado, les ha pasado, no, es que aquí siempre se ha hecho así. ¿Les suena? Por favor, que alguien me diga, todavía no llego a estructura. Por favor, que alguien me diga, o por chat o por el micrófono, si no les suena la palabra, es que siempre se ha hecho así. O en la familia, es que mi papá lo hacía así, entonces es así. Uy, sí, la he Ya. escuchado más veces de la que me gustaría admitir, la verdad. Eso es una regla implícita que no está escrita en ninguna parte. ¿Ya? Podríamos hablar, a mí me encanta el tema cultura, podríamos hablar un curso entero de cultura, pero no lo vamos a hacer porque ese curso no existe. Estructura. La estructura es la estructura formal, ¿ya? Es decir, cómo se organizan los cargos o las funciones en las personas. En las organizaciones es súper fácil. Hay un jefe que es director. Luego el director tiene distintas personas que le reportan, que son los subdirectores. Y cada subdirector tiene jefaturas. Y la jefatura tiene un analista. La estructura muchas veces es como el organigrama. El dibujo que hay a la derecha es un organigrama. ¿Ya? Y en las familias también hay estructura. Está el padre, está la madre, están los hijos, está la mascota, está el tío, está el abuelo. Independiente a que el padre puede que en una familia cocine y en la otra no cocine. Independiente que en una familia puede que no haya padre y haya una madre, o hayan dos madres, o hayan dos hijos, o no haya hijos, haya una mascota, o no haya mascota. Pero en cualquier organización formal hay una estructura, o informal hay una estructura. En los amigos hay alguien que está liderando la idea y el otro que la sigue. O hay otro que está asumiendo un rol de líder. ¿Ya? Siempre hay una estructura, que a veces es más difusa y a veces cambia según el contexto, pero siempre hay una estructura. Ustedes cuando hacen trabajo en equipo, ¿ya? Uno se dedicó a un tema, el otro lo escribió, el otro presentó, o uno se dividió este tema, o uno dedicó a redactar y el otro corregir la ortografía, el otro hacer la introducción, el pajero escribió el índice, todo eso. ¿Ya? Pero existen estructuras. Y luego lo más importante de una organización es la estrategia. Es cómo vamos a lograr cumplir con la meta que queremos cumplir. En una empresa, bueno, tener más rentabilidad, aumentar la matrícula de los alumnos, en el caso en la empresa en que yo trabajo, eh, generar más ventas de televisores, ser la mejor empresa de retail en Chile, etc. En una familia, muchas veces es un poco más modesta la estrategia, pero la estrategia es finalmente salir adelante. La meta es salir adelante, la estrategia es cómo vamos a salir adelante. Vamos a dividirnos las tareas, cada uno va a aportar con esto, tenemos un pozo común para mercadería, el papá se va a llevar la pega porque es el que más gana, la mamá es la que se va a llevar la pega porque es la que más gana, los hijos se van a llevar la pega porque ya están en edad de trabajar. Cada familia tiene una estrategia distinta, así como cada organización tiene una estrategia distinta. ¿Ya? Y por otra parte, para hacer más complejo todavía una organización, existe un contexto. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los roles? Bueno, el contexto también fomenta los roles en una empresa. Pero el contexto aquí es más amplio todavía, porque está el contexto regional mundial. Por ejemplo, vamos una empresa normal chilena, cualquiera. Una empresa chilena que, por ejemplo, la minería, ¿ya? Codelco, una empresa que supongo que todos hemos escuchado alguna vez. ¿Quién me da un ejemplo de cómo está afectando hoy día lo que está pasando en el mundo a Codelco? O a cualquier minera.
¿Alguien? Baja la ganancia al subir el dólar, dice Alejandra. Carlos, baja ganancia, disminuye la exportación. Perfecto. O sea, afecta. Político económicamente. ¿Cómo afectó el estallido social a las mineras? ¿Cómo afectó el estallido social a las mineras? Quizás negativamente también. Ya, ¿cómo? Menor productividad. Ya, perfecto. Menor Yo creo productividad. que más por, o quizás más perspectiva mía, pero quizás el hecho de ver de que una empresa gana tanto dinero, y como algo que se reclama hoy en día, quizás como pudo haber afectado eso, como que le dio mala imagen, no sé, quizás perspectiva mía, como estoy diciendo, pero pudo haber pasado también. O sea, mira, pueden afectar muchas cosas y por eso afecta más de una. Político-económicamente, el estallido social obviamente impactó en las mineras porque afectó la logística negativamente, disminuyó la inversión extranjera en Chile, como lo que decía Benjamín, bajó la producción y también por otra parte hubo otras cosas de, por ejemplo, ver, oye, en esta mina ganan esta plata, en esta otra ganan esto. ¿Es justo? ¿No es justo? Es decir, político-económicamente también cualquier empresa tuvo que abrirse a esta reflexión. Y toda reflexión en la empresa es positiva. Luego tenemos el mercado. El mercado también afecta muchísimo a cualquier organización. La baja del dólar, la cantidad de oferta, la cantidad de demanda. Si es que, por ejemplo, las mascarillas se produjeran con cobre, Chile subiría así, hoy día, por ejemplo. Luego tenemos la legislación, las leyes. Las leyes regulan tu trabajo. En minería existen leyes que hablan de la nacionalización del cobre, de cuánto son las leyes de cómo sea, del lavado del agua, del uso del agua, del lavado de los materiales primas, de cuánto es el porcentaje de importación y exportación, leyes también que rigen el Código Laboral del Trabajo, etc. Y tenemos otras características como la tecnología. Si producen una tecnología nueva, probablemente va a aumentar la productividad, pero va a aumentar el desempleo, va a aumentar la eficiencia, se van a quizás descubrir nuevas cosas que van a ayudar a conseguir más pega. Entonces, todo esto afecta a cualquier tipo de organización. Y así como una empresa grande, también afecta a la familia. Hoy día, todo lo que está pasando con el coronavirus en una familia, ¿cómo le afecta? Quizá algún miembro de la familia ya perdió su trabajo, le redujeron el sueldo, le suspendieron el sueldo, las variables político-económicas que decidieron, por ejemplo, suspender el límite máximo de invierno en la luz por los próximos 3 meses, impactan la familia. El mercado hoy día no está en la oferta y la demanda que estaba hace 5 meses atrás. Hoy día tú vas a comprar algo y puede que no haya, Como mascarilla. como mascarilla. Y que las mascarillas valían, no sé, 180 pesos y subieron a 600 de un día para otro, por ejemplo. Luego tenemos la legislación. Las leyes protegen a la familia. Y la tecnología. Las redes sociales, díganme si no han tenido un rol protagónico en esta pandemia. Bueno y malo, sí. Hoy día, la televisión. La televisión hoy día, quizás hace algunos años era más, pero la televisión era un centro de entretención para la familia. La familia se sentaba a ver televisión juntas. Sobre todo antes, cuando lo normal era que una familia tuviera una televisión por casa. Por algo, y aquí quizás se me caiga un poco el carné, pero antes
quizá ustedes cuando nacieron también, existían muchos programas familiares. Hoy día en la televisión, ¿cuántos programas familiares hay? ¿A alguno de ustedes les suena Video Loco? ¿Les suena Si se la puede gane, Maravilloso, Sábado Gigante? Hoy día es imposible generar esos programas porque no van a tener el rating que tenían y porque hoy día la familia tiene otras alternativas. Video Loco, yo tengo, créanme, yo era fanático de Video Loco y tengo millones de Video Locos guardados en VHS. VHS son los videocassettes antes de los CD, antes del Blu-ray. ¿Ya? Ustedes no son tan nuevos como para que no conozcan esas cosas. ¿Ya? Yo tengo todos los VHS grabados de Video Loco, pero hoy día YouTube tiene cuestiones mucho más divertidas. Po. ¿Sí? Antes la voz de Álvaro Sala en Video Loco era lo que tú esperabas toda la semana, con toda la familia. Hoy día no. Entonces, ¿cómo la tecnología no va a afectar eso? ¿Cómo la tecnología no va a afectar la cultura? Antes el papá decía, o la mamá decía, ya, en esta casa a las 9 se ven las noticias. Hoy día, ¿cuántos de ustedes en sus casas ven juntos a las 9 de la noche las noticias? Ya, Valentina dice yo, Nair yo. Ya. ¿Con toda su familia? Ya, me sorprendieron. Ya, yo pensé que iban a ser menos. Ya. Pero hoy día, ya, es como sagrado, perfecto. Y eso es sagrado es una regla po, que tiene la familia, es una cultura. ¿Ya? Pero hay muchas otras culturas que al final las noticias nadie las ve. Yo cuando vivía con mis papás, no sé, veíamos, tratábamos de ver los 80 juntos, por ejemplo. Y eso era lo que veíamos. Hoy día, que yo no vivo en mi casa con mis papás, con suerte para los partidos de la Católica, pero no de la Libertadores porque la Libertadores nos va muy mal. Entonces, hoy día la tecnología es un ejemplo súper burdo, pero que ha cambiado mucho. ¿Ya? Y así ustedes lo pueden ver en las familias, en cualquier empresa, en la universidad, en cualquier parte. ¿Ya? Ahora, hay distintos tipos de organización. Pero Alejandra me dice que veía las noticias como a la hora del té. Bueno, las noticias son como a las 9. Si tomabas té 11 a las 9, está bien. Si no, veías otras noticias, yo creo. Ya, ahí me dice que sí. Ya, sí, porque está bien. Yo, por ejemplo, comía, no tomaba té. Entonces, hay reglas que son parte de la familia. Po. Y si un día tú decías, no, hoy día quiero comer, te miran raro. Po, porque no está acostumbrada la familia. Hagan el ejercicio. Ustedes viven todavía con sus familias, siéntense en el puesto en donde se sienta otra persona. ¿Ya? Hagan ese pequeño ejercicio y me cuentan el otro lunes cuál va a ser la reacción de la gente. ¿Ya? Por favor, que al menos alguno de ustedes lo haga. Les apuesto que al menos le van a preguntar o le van a decir, ch, o le van a decir, ¿y por qué te sentaste ahí? El chileno y el mundo en general le cuestan los cambios. Y actuamos, los seres humanos actuamos en base a reglas implícitas que nos permiten ordenarnos y organizarnos. Cualquier cosa que cambia, eso que altera, produce una cierta alteración. ¿Ya? Hagan ese ejercicio y me dicen cómo les va. ¿Se cambió la presentación? ¿Se cambió la Sí, ahora diapositiva? está un mapa conceptual. Ya. Tenemos distintos tipos de organizaciones. ¿Ya? Hay organizaciones que son... Esto que se muestra en el mapa conceptual es un organigrama. ¿Ya? Es parte de una estructura de una organización. Y tenemos distintos tipos de organizaciones. Tenemos organizaciones éticas, como la ONG, las fundaciones, que la gran mayoría, las ganancias o el objetivo no es contar lucas, sino que tienen un valor más social. Lo que buscan estas organizaciones éticas es hacer algún cambio en el mundo, generalmente más filantrópico, y está muy ligado también a la identidad de sus miembros. La gran mayoría de los colaboradores que trabajan en una organización ética están comprometidos y valoran lo que hace esa organización.
Por ejemplo, no sé si conocen Greenpeace, que es una organización súper pro de la naturaleza, del cuidado medioambiental y todo eso. Un Sería techo muy para raro. Chile. ¿Ah? Un techo para Chile. Un techo para Chile. Por ejemplo, en un techo para Chile sería raro que haya alguien que trabaje en un techo para Chile que no crea en un techo para Chile. ¿Ya? Es raro. Pero no pasa lo mismo en otras organizaciones, por ejemplo, las estatales. En las estatales, las que trabajan en el servicio público, no todos tienen voluntad de servicio público. Pero sí se caracterizan por otra cosa. Se caracterizan porque las actividades están mucho más reguladas. Hay mucho más control burocrático. Están mucho más normadas. Las estatales tienden a generar un servicio. Las estatales no producen algo nuevo muchas veces, pero sí garantizan un servicio a la sociedad, que está muy vinculado a los derechos humanos. Y las estatales, por ejemplo, están los ministerios, los servicios como el Sename, el Servicio Agrícola Ganadero, el SAC, el Ministerio de Salud, etc. Los colegios públicos. Luego tenemos otros tipos de organizaciones que son ya netamente las empresas con fines de lucro. ¿Ya? Para mí hay una diferencia, para mí, hay otras personas que dicen lo contrario. Para mí, todas son empresas, ¿ya? Porque para mí la empresa es como el sinónimo de organización. Pero hay otras personas que dicen que no, que las empresas son solamente aquellas que tienen un foco financiero en el lucro, para que ustedes lo sepan, digamos. Las empresas en ese tipo más clásico son aquellas que tienen una visión mucho más comercial, enfocada en el lucro y enfocada en la inversión, ¿ya? Puede que hayan organizaciones sin fines de lucro que sean empresas igual. Por ejemplo, muchas universidades no tienen fines de lucro, sino que todo lo que ganan lo invierten en educación o cosas así. Entonces las empresas están enfocadas en el lucro o en la inversión. Y muchas de esas son las empresas de retail, las empresas de servicio. La gran mayoría de las empresas que a uno se le vienen a la cabeza son empresas propiamente tal. Coca-Cola, eh, Almacenes París, Falabella, Banco Chile, etc. Y luego tenemos un cuarto tipo de empresas, que son las cooperativas. Que las cooperativas es una cosa más rara, ¿ya? Las cooperativas tienen la diferencia de que el propietario del producto o el dueño no es el dueño de una empresa netamente tal, sino que también quien provee ese insumo, ¿ya? Column. Column. Column, para los que no saben, es una cooperativa, de hecho es Cooperativa de Leche Unida, si no me equivoco. Y justamente, ¿qué pasa en Column? Y ustedes lo han visto probablemente en los comerciales de Column. El proveedor, quien da la leche, quien ordeña la vaca, se la vende a Column y Column reparte sus ganancias también con ellos. ¿Ya? Porque en el fondo, ¿por qué la vende a Column? Porque Column es más grande, Column tiene más logística. La persona que es dueña de un campo no tiene probablemente la logística que implica repartir la leche a diferentes personas. Entonces se la vende a Column y Column la reparte y luego las ganancias son repartidas. Muchas veces las cooperativas se arman en grupos más vulnerables o en zonas más rurales. ¿Ya? En general, por ejemplo, hoy día es muy común ver en el turismo diferentes cooperativas de artesanos o cooperativas de turismo. Por ejemplo, hay muchos tours, sobre todo en zonas más rurales o indígenas, en donde la misma comunidad es la dueña del tour. ¿Ya? No sé si les ha pasado o si han tenido esa experiencia. Por ejemplo, que van en el sur, por ejemplo, los paseos en lancha que hay en Chiloé, lo hacen los mismos gente del sur, que además te da un cierto speech turístico de cómo es el lugar, de las leyendas, la historia, y eso al final
tú el aporte que das como consumidor de ese tour, se lo das a la comunidad. ¿Ya? Un ejemplo son las cooperativas agrícolas y todo lo que habíamos hablado. Ahora, una organización tiene también 3 grandes características. Y que esto también es bien importante que lo tengan en cuenta, así como el trabajo y la dignidad también eran 3 elementos, aquí también son 3 elementos que definen una organización. ¿Ya? Lo que habíamos dicho es que la organización es una empresa o un conjunto de actividades hechas por el hombre que tiene un objetivo común y que se define por 3 cosas. Una es la entrega de bienes a la comunidad. Una empresa tiene que tener interacción hacia la comunidad. Tiene que darles algo a la comunidad. Luego, hay una obtención de una compensación para quienes la componen. Es decir, la empresa busca algo a cambio. Busca que quienes trabajen en la empresa ganen algo a cambio del servicio que hacen. O sea, es como el trabajo. Y luego, así como la subsistencia, las empresas también buscan dentro de sus objetivos la autocontinuidad o la subsistencia de la propia empresa. Una empresa, al igual que una persona, también tiene que sobrevivir. Entonces tenemos dentro de las características de la empresa 3 elementos. Uno que es hacia afuera, que es la entrega de bienes hacia la comunidad. Uno hacia adentro, que es la compensación adecuada para quienes trabajan. Y uno hacia sí mismo, que es la continuidad o la subsistencia de la misma empresa. Una empresa o una organización sobrevive cuando cumple también esas 3 condiciones, porque primero, recuerden que los recursos son escasos. Una empresa tiene éxito cuando crea o distribuye bienes y recursos que son escasos y necesarios. Una empresa que distribuye recursos que no son necesarios o que no inventa que sean necesarios, le va a ir mal. ¿Ya? Sí, estamos en la hora, sí, quedan 3 minutos, sí lo sé. Gracias. Entonces, una empresa tiene que crear y distribuir bienes y recursos escasos. ¿Ya? Me van a decir, por ejemplo, ya, pero los que venden Falabella, ¿la ropa es una necesidad? ¿La ropa de moda es una necesidad? No. Pero ellos han utilizado el marketing para hacer de que sea un bien de primera necesidad. Los iPhone. ¿Es un bien de primera necesidad? ¿Es un bien que sin un iPhone uno se muere? Físicamente tú no te mueres por tener un iPhone, por no tener un iPhone. Pero mentalmente o psicológicamente hoy día, si tú no tienes un iPhone o un smartphone, te sientes solo, aislado, te sientes desconectado totalmente de la sociedad, que nadie te invita, nadie te pesca, no tienes cómo saber qué está pasando en el mundo. Entonces, hubo un marketing tan bueno de los smartphones que hoy día el smartphone es considerado casi un bien básico. Igual que la televisión, igual que la radio en su momento, etc. Ahora, una empresa también tiene que crear un excedente de riqueza. Si una empresa no tiene números más positivos que aquellos que tuvo en un comienzo, se va a morir. Entonces, una empresa tiene que sobrevivir. Y por otro lado, la empresa tiene que generar también un perfeccionamiento personal de su propia comunidad. De las propias personas que trabajan en esa empresa, tienen que darle algún tipo de beneficio para que ellos se perfeccionen. Esas son las reglas propias de una familia y de una empresa. Y ahora, y con esto para cerrar, recordemos, y con esto cerramos, la organización y la empresa hay un mismo destino, hay un mismo objetivo. Las personas son un fin en sí mismo. ¿Ya? Y la empresa solo cumple su finalidad mediante el servicio prestado a los hombres y a la comunidad, logrando la realización total de la persona humana. Hay un texto el texto de Melendo, que habla de la dignidad del trabajo,
que efectivamente habla de que una empresa solamente sobrevive cuando subsiste a sí mismo, pero para subsistir a sí mismo tiene que cumplir con perfeccionar a sus equipos y entregar un buen servicio a la comunidad. Si no entrega un servicio a la comunidad no le va a comprar sus servicios. Y si sus trabajadores no se van perfeccionando, se van a ir. Por tanto, finalmente lo que habla Melendo en ese texto, que les recomiendo que lo lean, es que finalmente es un círculo virtuoso. Las empresas que son más éticas, que más se preocupan de cumplir con la sociedad y de cumplir con sus propios colaboradores, tienden a ser aquellas que mejor les va en el futuro. Y eso hay varios casos y en el texto de Melendo aparece. ¿Ya? Con esto nos vamos. No sé si les queda alguna duda para poder resolverla y como ya estamos en la hora, los que no tienen duda, no hay ningún problema, ya pueden retirarse. Recuerden que la tarea del ensayo es hasta hoy día, hasta las 23:55 horas, si no me equivoco. Después de esa hora, la tarea se bloquea, entonces ustedes no la van a poder enviar. ¿Ya? Para que por favor la manden en el tiempo. Respecto a la lista, yo tengo aquí las personas que se metieron en el chat, así es que no se preocupen por eso. ¿Ya? Están todas las personas. Así es que agradecerle y de nuevo, si hay alguna duda, la persona que tiene una duda se puede quedar y los que no, no hay ningún problema. Muchas gracias por hoy y nos vemos el otro lunes.